17 horas 12 minutos, bienvenida y bienvenido, estamos comenzando con esta nueva clase, no me gusta llamarle clase, me gusta llamarle charlas entre amigos para poder entender un poco más de estos temas que están siempre de moda porque son temas eternos. Marihuana hoy, ayer hablamos sobre el tabaco, la nicotina, el alquitrán, cómo afecta en el cuerpo humano, en la salud y en los deportes. Antes de ayer hablamos sobre el alcohol, cómo afecta el alcohol al cuerpo humano, al hígado, a la sangre, a todo el sistema de recuperación y por ende a los deportes. Ayer lo que yo les decía comenzando el directo era que nosotros si tenemos una sustancia que afecta a la salud, al cuerpo humano, a algún órgano, definitivamente y por acción directa afecta al rendimiento deportivo, porque no podemos tener un buen rendimiento deportivo si no tenemos salud y no tenemos un cuerpo humano saludable. Ayer yo les decía que una persona en algún momento me preguntó, en el momento en el que yo le estaba transmitiendo todos los efectos nocivos del alcohol al cuerpo, al hígado, a la recuperación, etcétera, etcétera, me decía, bueno, güey, ya, basta de tanto chamullo. Si eso afecta a la salud, pero ¿cuánto afecta al rendimiento deportivo? Pero si te estoy diciendo que afecta a la salud, ¿cómo me podés preguntar? Entonces, ¿en qué afecta el rendimiento deportivo? O sea, estamos bien cabrones. Si te afecta a la salud, te afecta todo. Hoy vamos a ver la marihuana, el cannabis. ¿Bien? Como les dije ayer, basándome en la frase que mismo yo les escribí acá atrás, respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Yo no he venido acá a decirles qué hacer o qué no hacer. No he venido acá a decirles que algo es malo o que algo es bueno. Simplemente a transmitirle información que la pueden encontrar en medios serios. Obviamente, no en cualquier tipo de foro de esos que quieren defender lo indefendible. ¿Ok? Me he encontrado con muchos foros que tienen como objetivo defender. Y si vos tenés ya de antemano el objetivo de defender, ya está todo mal. ¿Por qué razón? Y porque vos vas a hacer lo que sea para que se vea bien. Lo vas a maquillar de la forma que sea para que se vea bien, como ahora van a ver en algunos casos. ¿Ok? Entonces, en este caso, y si lo querés hacer ver mal, también vas a cortar partes, vas a cortar aristas, vas a hacer que salten cosas para que se vea mal. Y algo que en realidad no era tan mal, ahora se ve mal porque así lo hicieron. Por eso es que mi recomendación es no buscar medios, foros, medios de comunicación que intenten ver bien o mal algo, sino que sean neutros y veraces. Sobre todo veraces y neutros, ¿ok? En este caso, mi idea es ser totalmente neutro y transmitir lo que es y lo que no es, no transmitirlo. Comenzamos con la marihuana, vamos. Marihuana. Ya acá vamos a empezar fuerte. La marihuana es una hierba medicinal conocida como cannabis sativa, ¿ok? ¿Y por qué digo empezar fuerte? Es una hierba medicinal. Es una hierba medicinal, medicina. La marihuana, cannabis sativa, es una hierba medicinal. Los usos que se le dé, ahora vamos a ver, es otra historia totalmente distinta. Pero la marihuana es una hierba medicinal. La marihuana tiene como componente activo principal el THC, tetrahidrocannabinol, pero también tiene el CBD y un montón de compuestos más asociados. Una banda de compuestos más que una vez que entran al cuerpo, actúan como actúan. Sin embargo, es conocida y famosa por el tetrahidrocannabinol, que es el que produce los principales efectos. ¿Ok? La marihuana, THC, tetrahidrocannabinol, es un tipo de droga dosis dependiente. Esto es muy importante de entenderlo, porque cuando hablamos de una droga que es dosis dependiente, estamos hablando de una droga o de un compuesto químico que genera resistencia en nuestro cuerpo, resistencia al mismo compuesto. Traducido, ¿cómo queda esto? Traducido queda como que es un compuesto que cada vez nuestro cuerpo necesita más dosis para que pueda tener el mismo efecto. ¿Ok? El café, la cafeína es así. Por eso es que vos empezás con un cafecito así y si no controlás el consumo, si lo haces diariamente por cuentagotas, vas a tener que ir subiendo. Lo mismo pasa con el cigarro, lo mismo pasa con el alcohol, pero la marihuana tiene un efecto que es bastante más potente en lo que respecta a la dosis dependencia. Sin embargo, se ha encontrado de que el tabaco común, el cigarro común, quizás por un tema cultural, como la persona comienza a fumar y piensa
que es menos nocivo, es como que fuma todos los días, mientras que la persona que empieza a fumar marihuana siempre empieza como con un poco más de recelo, un poco más despacio. Entonces, y claro, en ese contexto, ¿cuál te va a enviciar, por decirlo así? Te va a viciar más rápido, ¿el cigarro o la marihuana? El cigarro, obviamente, pero no es porque sea necesariamente más adictivo, sino porque la forma de uso es como que es más mesurada al principio. Una vez que te entró el compuesto, ambos son altamente adictivos. Pero la marihuana está dentro de los que son dosis dependiente. El THC. La marihuana, en el año 2004, la Agencia Mundial Antidoping, Antidopaje, la WADA, lo colocó dentro de las sustancias prohibidas. WADA, aquellos, bueno, ustedes están en este canal porque seguramente que les atrae las artes marciales. Estamos en el canal Artes Marciales El Faraón. Soy conocido como el faraón de las artes marciales. No soy ni Sifu ni Sensei, ni soy instructor de artes marciales, sino que soy un simple y mero transmisor de las historias. Un aspirante a historiador de las artes marciales. Y dentro de esa historia, la historia más reciente, tenemos las MMA. Constantemente estamos hablando de peleadores de MMA que la WADA ha calificado como con sustancias prohibidas dentro de sus estándares y los suspende. Pasó esto con nombres como Anderson Laraña Silva, GSP, bueno, ni que hablar de los hermanos Díaz y tantos otros. No vamos a entrar en ese detalle, después si quieren lo expandimos, los peleadores que han sido suspendidos por eso. Junior Dos Anjos, Cigano, pero bueno. Lo cierto es que la WADA, por cierto, no es particular de las artes marciales mixtas. Es una agencia que hace controles antidoping a todos los deportes. Futbolistas, golfistas, tenistas, runners, a todos, ¿ok? Y también a los peleadores artistas marciales. Ahora bien, a partir del año 2004 la WADA incorporó la marihuana o el THC dentro de sus componentes prohibidos. La pregunta es, ¿qué características tiene que tener un componente para que esté dentro de las sustancias prohibidas de la WADA? ¿Y por qué pregunto esto? Simple y sencillo. Porque el alcohol y el cigarro o el tabaco, la nicotina no están dentro de los componentes. Sin embargo, la marihuana sí. Vamos a ver cuál es la diferencia. Estas son las características que tiene que tener una sustancia para ser prohibida por la WADA. Potenciar el rendimiento deportivo, significar un riesgo potencial para la salud e ir contra de los principios deportivos. Quiere decir esto que la marihuana cuenta con estos tres. Potenciar el rendimiento deportivo, y ahora vamos a aclarar esto, ahora lo vamos a aclarar, porque he visto muchos marihuanos que incluso tienen sus canales, por cierto, canales más grandes que más grande que el mío, porque realmente hay muchos adeptos a la marihuana, que salen a defender la marihuana o el uso de fumarte un porro, diciendo de que la WADA ha censurado, ha prohibido como sustancia prohibida y que una de esas características es potenciar el rendimiento deportivo. Porque de hecho tiene que tener las tres. Porque si ustedes se fijan, el alcohol y el cigarro van contra los principios deportivos, que es algo un poco tomado con pinzas, porque ir contra los principios deportivos es medio moralista y la moral es algo raro. La moral es algo raro. Otra de las razones es que sea ilegal. Al ser ilegal va contra los principios deportivos. Se dice que si está consumiendo algo ilegal y entraría dentro de no principio deportivo. ¿Me explico? Aunque la legalidad también es algo tomado con pinzas y muy aleatorio dentro de la historia de la humanidad, porque si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás era legal tener esclavos y darles paliza. Era legal tener esclavos. O sea que la legalidad, si ustedes se fijan, hace muchos años atrás, dentro de los países principalmente comunistas, era ilegal ser homosexual. Y era legal torturarlos para quitarle la homosexualidad. O sea que, digo, legal o ilegal es algo que depende de cada país. Incluso hoy, año 2021, la marihuana es ilegal en la mayor parte de los países, pero en algunos de los países del mundo es legal. En mi país, por ejemplo, quien les habla, donde estoy sentado hoy, en Uruguay, la marihuana es legal. La legalizó uno de nuestros presidentes más recientes cuando, a ver,
Les hago la historia corta y cortita. Presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, oncólogo grado 5, estaba en contra de la legalización de la marihuana, incluso sacó una ley para prohibir fumar en espacios cerrados, algo que aquellos que no somos fumadores lo agradecimos muchísimo y lo agradecemos hasta el día de hoy, porque era espantoso estar en un restaurante y que te estén tirando el humo encima. Era espantoso. Hoy tenemos aire puro en los espacios cerrados. Yo le voy a agradecer toda la vida. Tabaré Vázquez no quiso legalizar la marihuana porque consideraba de que como médico grado 5, oncólogo, no tenía las suficientes garantías como para que no sea perjudicial para la salud. Pero luego, 5 años más tarde, viene un presidente de su mismo partido, el Pepe Mujica, que es totalmente opuesto, totalmente diferente, porque realmente la izquierda en mi país es una maraña muy rara, ni acá la entendemos a veces, pero bueno, entra el Pepe Mujica, que es un pensador, es anarquista, no es comunista, pero casi. Entonces él, como liberal total, empezó a legalizar todo aquello que era ilegal y que no querían, y dentro de eso legalizó la marihuana. Bien, por eso es que hoy tenemos marihuana libre. Ahora, ustedes van a entender por qué muchos ganaron la batalla de la legalización de la marihuana, algo que yo no tengo ningún problema, no estoy ni porque sí ni porque no, la verdad les digo, no estoy ni porque sí ni porque no, pero sí les voy a decir que se usaron como caballitos de batalla cosas que no son tan así, y ahora van a ver. Potenciar el rendimiento deportivo. Vamos a ver esto. La WADA dice que potencia el rendimiento deportivo. Y cuando vamos a los efectos de fumar un porro, vemos que es un depresor del sistema nervioso, ralentiza la realidad, aumenta la cantidad de dopamina. A ver, un depresor del sistema nervioso ralentiza la realidad. Y aquellos que hayan fumado marihuana lo saben muy bien, que te altera los sentidos, te altera lo que sentís, la percepción. Si vas manejando un auto o si vas de acompañante, sentís todo distinto, ves más lento. A pesar de que, aclaró algo, a cada cual le pega distinto. Realmente a dos personas no les pega igual. Pero sí, por regla general, es un depresor del sistema nervioso. Aumenta la cantidad de dopamina, lo que te da una sensación de bienestar. Por eso es que querés repetir, ¿ok? Pero si es un depresor del sistema nervioso y te ralentiza la realidad, ¿cómo te puede mejorar el rendimiento deportivo? Yo no sé aquellos que son mexicanos si recuerdan, pero el hijo de Julio César Chávez, me viene a la memoria, tuvo una pelea en el cual le fue espantoso. Búsquenla en internet. Si bien él no es un buen boxeador, no es como el padre, pero tuvo una pelea que le fue espantoso y le pegaron como quiso, el que no me acuerdo con quién peleó, y luego en la prueba antidopaje le salió que estaba hasta los huevos de marihuana. Y él, bueno, adjudicó que le fue realmente muy mal porque no reaccionaba, porque estaba con la marihuana dentro del cuerpo. Entonces, realmente, ¿por qué dice potenciar el rendimiento? El THC y los cannabinoides estimulan el hipotálamo, parte cerebral encargada de regular el apetito, además de producir mayor sensibilidad en el olfato al gusto, haciendo que tu hambre se incremente. Esto puede ser un respaldo para decir de que un deportista, por ejemplo, que necesita entrar en estado de anabolismo y que su suplementación y su alimentación se absorba y se asimile más para obtener más resultado, con el uso de la marihuana puede ser que asimile más y asimile mejor. Algunos consumidores de marihuana dicen de que a ellos les mejora la concentración, pero yo te voy a explicar algo. La WADA no se va a basar. A ver, una cosa es la percepción personal de cada uno y otra cosa es lo que se pueda respaldar científicamente. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Yo en este momento no estoy viendo la caja de comentarios y los comentarios porque estoy con la filmina, pero yo estoy seguro que alguno puede llegar a estar colocando ahí: yo me concentro más y funciono mejor en el deporte. Y es totalmente respetable. Esa es tu percepción, que no es igual a la de los otros. Sobre percepciones, cada cuerpo reacciona distinto. Ahora, yo te pregunto, vos decís que en el deporte rendís mejor porque te concentrás más. Y con todo respeto te pregunto, ¿quién te conoce? Mirá que a mí no me conoce nadie. Nadie me conoce. Pero a vos te conocen menos. Quiero decir, si realmente te potencia, deberías descollar y ser un hombre reconocido. ¿Qué tanto
te concentras y te potencia. Por ahí es una percepción personal, una percepción tuya. Nada más. Ahora, vuelvo a lo que digo, la WADA no se basa en opiniones. La WADA se basa en respaldo científico. Y si bien hay opiniones de personas que dicen que se concentran más, también hay opiniones de personas que dicen que los desarma, que tienen experiencias fatales para su cuerpo, lo cual se condice con lo que dice los argumentos científicos médicos de que es un depresor del sistema nervioso y te ralentiza la realidad. Por lo tanto, no es un respaldo para poder suspender. Entonces la pregunta es, bueno, Faraón, si estás diciendo entonces que no potencia, ¿por qué la WADA coloca a la marihuana, siendo que lo que estás diciendo es que al revés, te perjudica? ¿En qué potencia? Bueno, ¿en qué potencia? Les voy a explicar en qué. En la recuperación muscular, porque existe dentro de la marihuana un componente que se llama DSD, la marihuana, me sacó la memoria. DSD, ya ayúdenme, alguno de ustedes lo sabe, si no ahora lo busco porque está por acá adelante en una filmina. DSD, que no es el THC, que lo que hace es un antiinflamatorio natural. Es un antiinflamatorio natural. Entonces, cuando vos terminás de un entrenamiento exhaustivo, te va a bajar la inflamación y te va a ayudar a descansar mejor y no vas a sentir dolor. Ahora hay un terrible problema con esto. Muchos fuman marihuana porque dicen de que luego de un entrenamiento no sienten dolor. Pero te voy a explicar algo. Una cosa es que no sientas dolor. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, me recupera más rápido, dice. Me recupero porque sin marihuana me duele y con marihuana no me duele. Pero te pregunto, ¿que no te duela significa que te recuperaste? Gran problema. No te recuperaste un sorete. Lo que está pasando es que la marihuana actúa como cualquier fármaco, droga que te dan los médicos o que te venden en farmacia, que son inhibidores de la sensación del dolor. Esos analgésicos que te inhiben la sensación de dolor. ¿Eso quiere decir que el daño está paliado? ¿Está solucionado? ¿Estás recuperado? No. Ahí está el gran problema. Se meten marihuana porque dicen que les recupera. Pero no te recupera, man. Te quita el dolor. Entonces vos decís, mirá, estoy de rifle. No estás de tiro, no estás de rifle. Te quitó la sensación de dolor. Pero si querés ser un deportista realmente de élite o ser un deportista destacado, estás dañando tu cuerpo porque no dejás recuperar. No recuperás, dañás de vuelta, dañás más. ¿Me explico? Y por ahí alguno quizás me va a preguntar, pero Faraón, ¿vos sabías que Conor McGregor, Mike Tyson, Usain Bolt dijeron que fuman marihuana y que la usan para descansar mejor? Sí, claro que lo sé si yo no vivo dentro de un tupper. Claro que lo sé. Ahora yo te pregunto, primero, esos nombres que me diste, Usain Bolt, como les dije en el directo de ayer, hablando sobre el tabaco y sobre el alcohol, son unos tocados de la vida. Son el 1 en 1 millón, que no sos ni vos ni yo. Usain Bolt es 1 en 1 millón. Puede hacer lo que quiera y seguir siendo Usain Bolt. Pero además, vos sabés, Usain Bolt fuma porro para poder descansar según él. ¿En qué frecuencia? No lo dice. ¿En qué etapa del entrenamiento? Tampoco lo dice. ¿Y qué toma? ¿Y qué come? ¿Y qué consume junto con eso para potenciar el entrenamiento? Tampoco lo dice. Y ahí vas vos y comes manzana verde y te comes un churrasquito de pollo y después fumás marihuana porque decís que Usain Bolt la usa y querés ser que Usain Bolt. Ojo, no caigan en las trampitas de ver los tocados, esos hombres que son el 1 en 1 millón, que pueden hacer prácticamente lo que se les canta el culo con el cuerpo de ellos, y ustedes querer hacer lo mismo, porque ustedes van a recibir todos los efectos adversos negativos y sin uno positivo, totalmente distinto a esos hombres. Por eso, ojo, no entren en esas falacias.
No entren en esas panaceas. Además les digo algo, buscando información sobre deportistas y la marihuana, ¿saben con qué me encontré? De los principales accionistas en el mundo de la cannabis, están los principales nombres de jugadores de fútbol de Europa. O sea que estamos hablando de tipos que son empresarios, que no necesariamente quiere decir que ellos la consuman, pero que están muy metidos en el mundo de los deportes y tienen toda la plata del mundo. Y obviamente que van a hacer campañas a favor de que potencia el deporte y de demás, porque al final del día por la plata baila el mono. Esa es la historia. Esa es la historia. Bien. Continuemos. Relajación muscular, antiinflamatorio, supuestamente te recuperas más rápido. Y ahí lo puse entre comillas, supuestamente, porque como les dije, les acabé de decir, no te recuperas más rápido. Te quita el dolor, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. A ver, voy a bajar la filmina para ver si me están escuchando bien y si vamos ok. Simplemente me dicen vamos bien y continúo. Déjenme bajar, porque vengo hablando sin parar y estoy totalmente desconectado. A ver qué dicen. Michael Phelps es un poco conocido y el mayor campeón olímpico de la historia, es consumidor y defensor de los derechos de los consumidores de marihuana. Lo que pasa que, claro, Gastón, una cosa es ser defensor de los derechos de que quiera consumir. Yo soy un defensor de los derechos de que quiera consumir, te lo confieso. Para mí, quien quiera consumir, mientras que el consumo de marihuana no afecte... A ver, de vuelta, mirá, respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, pero después abajo en rojo te digo, todos tus derechos terminan donde empiezan los míos. Si el que vos uses marihuana no afectan los míos en que vos te pongas loquito, que me puedas tener un accidente y chocar a un pariente mío y demás, yo te los defiendo, consumí, hacé lo que quieras. Ahora, por defender tus derechos no quiere decir que diga vas a ser el mejor peleador del mundo porque recupera los músculos, porque te hiperactiva, porque tenés mayor concentración, porque está comprobado científicamente. No, eso es una estupidez. El tema es que a veces, para querer lograr algo, meten esas cosas. Al pan pan y al vino vino. No tiene nada que ver mi amor con el ojo del hacha. Defensor de los derechos, totalmente. Quien quiera fumar, que fume. Yo tengo... No digo todos, pero una banda de amigos que vamos a las salidas ahí al asado, se prenden su porro, yo mismo lo he probado, yo no tuve buenas experiencias, por eso no seguí haciéndolo. Listo, ya está. Ah, Wilber Soto, ahora voy a explicar eso. Lo que Wilber Soto dice acá, lo que Wilber Soto dice es lo correcto. También se puede sustraer sustancias que se pueden aplicar directo en la piel. Wilber, no solo eso, Wilber. Eso sí, incluso te digo más, el aceite de cannabis, muy vendido aquí en las farmacias en mi país, ahora que es legal, es de gran ayuda a personas que están bajo efectos de determinadas sustancias psicocorticoides, pasando por determinados procesos de enfermedad. Tengo parientes directos, órale, yo tengo parientes muy directos, muy cercanos, que han estado bajo los efectos de sustancias muy fuertes médicas, incluso por quimioterapia, por cáncer, y que el aceite de cannabis les ha hecho un bien extraordinario. Por eso digo, por eso yo empecé este directo. La marihuana es una hierba medicinal de la cual podemos extraer determinadas cosas, determinados componentes, y tras determinado proceso darle uso maravilloso. Pero esos son 20 pasos apartes a decir que la marihuana, porque tiene THC, si la fumás, te cura tal cosa. O sea, ¿me explico? Ahí está el tema. Si la fumás es una cosa. Si haces aceite de cannabis es otra. Y si haces cremas para la piel antiinflamatorias es otra. Y si sacás el CBD es otra. ¿Ok? ¿Cuál es el gran problema? Que vos para legalizar, aparentemente, tenés que legalizar todo. Entonces, tengo un amigo que no tiene ningún problema de salud, y simplemente quería que le legalizaran para salir a darse unos cuetazos, para poder andar volando todo el día, ¿tá? Porque vive viajado. Entonces salía con los folletitos, hay que legalizarla porque el aceite de cannabis, y porque el CBD, y porque la gente con cáncer. Entonces yo decía, sos un hipócrita, porque en realidad
vos de eso que estás colocando es el aceite de cannabis. Legalicemos el aceite de cannabis y no los cuetazos. No, porque no es así, porque hay que legalizar. Bueno, está. O sea, pero me explico, yo estoy de acuerdo en que vos querés viajar, viajá, a mí me da lo mismo. A mí me resulta inofensivo, ¿qué querés que te diga? No tengo ningún problema, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces el aceite de cannabis tiene grandes propiedades, comprobadas científica y empíricamente. Pero no es lo mismo fumarte un cohete, un churro, un porro, que tomar aceite de cannabis. Entonces, lamentablemente, a veces o se condena todo o se legaliza todo. Continuamos, a ver qué pasa. Voy a subir subo la filmina. Vamos. Continúo. Potenciar el rendimiento deportivo. Frases frecuentes que podemos escuchar todos los días. Me da mayor concentración. Bueno, yo no me voy a poner a discutir la percepción de una persona. Si una persona me dice que acá, yo qué sé, yo le muestro esto y le digo, vos, ¿qué ves acá? Y bueno, mirá, yo veo ahí 2 globos aerostáticos con pintitas negras. Bueno, yo veo 2 ermitaños hindúes. No, pero esos son 2 globos aerostáticos con pintitas negras. Y bueno, está, yo qué sé. Verás 2 globos aerostáticos. Yo no me voy a poner a discutir. Pero no me quieras hacer creer a mí que acá hay 2 globos aerostáticos. O sea, vos por mí podés ver lo que quieras. En este caso, si la persona dice me da mayor concentración, allá ella. Pero no está comprobado que dé mayor concentración. Puede ser, y esto quien sea consciente podrá entenderlo, o quien la haya probado, puede ser que te dé como ciertas lagunas mentales en el cual te fijas en un punto, y bueno, sí, es como que estás más concentrado en eso. Pero de ahí a que la concentración esté relacionada con los reflejos, si te inhibe las sinapsis. Pero bueno, pero de vuelta vuelvo al punto, a lo que dije hace unos minutos. A cada quien le pega distinto. A cada quien le pega distinto. Y quienes han estado en grupo de consumidores o han consumido, saben que a veces estamos en una ronda y el mismo porro o la misma hierba la fuman todos y a todos les pegas distinto. Alguno te va a decir, a mí no me hizo nada, otro se empieza a reír, otro dice, me siento bien, estoy relajado, mientras que a otro le pega un viajezón que lo deja destruido y te dice, yo no vuelvo a probar esto. Hasta lo hace vomitar. A cada cual le pega distinto. Comprobación de que te dé mayor concentración científicamente, no hay. Me recupero más rápido. Esto, como les dije recientemente, no, te quita la sensación de dolor. Recuperación es cuando estamos hablando de que te abre un entorno anabólico, te aumenta la síntesis proteica y de esa forma la recuperación celular muscular se da de mejor manera. ¿Me explico? Pero ¿qué sucede? Si los componentes son antiinflamatorios, te reduce la inflamación. Quiere decir que corta el proceso de cortisona o de cortisol. Y esto, cuando yo lo digo, puede parecer buenísimo, pero es malísimo, porque si corta el proceso inflamatorio, corta también esa información que recibe el cerebro de decir, órale, hey, ahí hay un daño. Ahí hay un daño. Mandá a repará. Si vos cortás el proceso de inflamación, entonces no va a haber reparación ni recuperación. ¿Ok? Por eso es que esto es un mito totalmente. Lo que sí te quita el dolor, sí, eso sí, total. Ahí estamos de acuerdo. ¿Que te va a afectar deportivamente? A mi entender, fatídico. Porque no te estás recuperando. No estás regenerando, no estás creciendo. Si tenés suerte, te estancás. Los monchis se le llama a esa sensación de hambre y de sed que te da después. Me da apetito. Y bueno, y algunos la consumen porque dice que entonces comen más para crecer más. Bueno, esto puede ser, puede no ser. De hecho, tengo entendido que hay un medicamento que está hecho incluso para niños, que se saca una sustancia de la marihuana, de la cannabis, que te abre el apetito para poder niños que están con raquitismo y demás. O sea, ¿vieron cómo tiene uso? Ahora de vuelta, si la vas a fumar para esto, no sé, ahí evalúa vos. Yo personalmente no necesito que me dé hambre. Yo paso con hambre, pero bueno, los monchis dicen que le puede dar esa sensación. Duermo y descanso más. Dormir no es descansar, quizás dormís más, pero de dormir a descansar son
15 pasos aparte. Además te cuento algo, si es un depresor del sistema nervioso, probablemente te esté afectando el flujo hormonal y las hormonas habitualmente dentro de nuestro cuerpo vienen en cascada y en sinergia. Una hormona atrae a otra, otra a otra y otra a otra. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana, con las primeras... A ver, nosotros nos despertamos de mañana porque el páncreas envía unas unidades de insulina que nos hace hacer una hipoglucemia reactiva. Eso nos despierta 5, 5 y media de la mañana. A partir de ahí, si nosotros nos levantamos, empieza una cascada hormonal de hormonas de activación, dopamina, adrenalina, noradrenalina, para que podamos reactivarnos en el día y salir a cazar o salir a trabajar. ¿Ok? Con las primeras rayos del sol que tomamos en la mañana, pegan la cápsula suprarrenal, que es una capsulita pequeña que tenemos en el hipotálamo. Eso hace que se active. Y luego en la glándula pineal, y la glándula pineal activa un reloj en cuenta regresiva de aproximadamente 12 a 14 horas para que 12 o 14 horas luego de recibir los rayos del sol, que ya es la noche, nuestro cuerpo empieza a segregar serotonina. La serotonina, que sale principalmente el 75% del intestino y algo también de nuestro cerebro, nos va a dar una sensación de relajación, de introspección. Pero la serotonina es una hormona que es precursora de la melatonina. Y la melatonina es la hormona que nos da sueño y nos lleva a dormir. Y la melatonina es precursora de hormonas de crecimiento, otras gonadotropinas que van a generar HGH, testosterona, para que pueda hacer la recuperación nocturna. Así es nuestro sistema hormonal. Actúa siempre por cascada y una hormona atrae a otra más tarde o más temprano. Cuando nosotros cortamos eso porque estamos adicionando algo de afuera, las otras hormonas no vienen. Por lo tanto, dormir quizás dormís. Recuperar, me gustaría ver una analítica de cuánta hormona de crecimiento, HGH, y cuánta testosterona y otras hormonas de crecimiento se generan en el cuerpo de una persona que está bajo los efectos de la marihuana al dormir. Y ahí vemos esas analíticas y después charlamos. Marihuana. La WADA. La WADA también la prohíbe porque dice que significa un riesgo potencial para la salud. ¿Por qué significa un riesgo potencial para la salud? Simple y sencillo, por todo esto que les acabo de decir. Porque es un antiinflamatorio, porque te da la sensación de que no estás recuperado, porque te da la sensación de que estás recuperado y no estás recuperado, y por todo lo que vamos a ver ahora, que son los efectos más inmediatos y otros a largo plazo. Marihuana, riesgos. Cuando empezás a fumar marihuana entras en la zona de riesgo igual que cuando fumas cigarro, tabaco o cuando bebes alcohol. Y entras en la zona de probabilidad de padecer determinadas patologías, enfermedades y problemas, igual que con el cigarro o con el alcohol. De vuelta, estamos ante la presencia de una palabra que define muchísimo y es genética. Si tenés la genética de Arnold Schwarzenegger, si tenés la genética de Ronnie Coleman, la genética de Usain Bolt, la genética de... Quizás, probablemente, fumes marihuana, fumes tabaco, tomes alcohol y no te pase absolutamente nada. Pero si no tenés la genética de Ronnie Coleman, probablemente no te vaya igual. Entonces, ahí vas vos y definís si querés entrar dentro del índice de probabilidad o no. ¿De qué depende el riesgo? Depende del volumen y del tiempo. Esto igual que en el tabaco y el alcohol. No es lo mismo. Fumarte un porro ocasionalmente de 2 pitadas, un fin de semana cada 15 días con amigos, que entrar en la dependencia y ya entrarle todos los fines de semana y después todos los días. Tengo conocidos que hacen la burrada, o sea, porque a ver, esto lo digo en primera persona. Antes de ir al gimnasio, antes de ir a entrenar, se fuman un AK-47 porque dice que el AK-47 los levanta y los pone a tiro. Ese sistema nervioso está hecho fleco, está hecho pedazos. Ese sistema nervioso reacciona solo así. Cuando le recomendé a uno que pruebe, al menos por una semana, porque él me decía, pero lo hago porque quiero, porque si lo dejo, ando igual. Le recomendé que quería hacer una prueba, que lo dejara por una semana, claro, arrastra los pies. Arrastra las patas, no sirve no sirve ni para él, ni para ser humano sirve. Es un estropajo. Claro, ese sistema nervioso empezó primero alterado por ese tipo de marihuana que la procesan naturalmente ellos ahí, la K47, y ahora, si no la tiene, no sirve. Entonces, no es que me potencia el entrenamiento. Entraste en un momento de dependencia.
¿De qué depende la probabilidad? Y depende del volumen y tiempo, que es lo mismo que está arriba, y también de factores endógenos y exógenos. El endógeno, como siempre, es la genética. La genética va a definir todo. Por eso Usain Bolt puede hacer lo que hace y seguir siendo Usain Bolt. Pero yo no. Yo no soy Usain Bolt. ¿Me explico? Factores exógenos, filtración, calidad de la hierba, tipo de planta y forma de uso. O sea, por ejemplo, ahora como está legal en mi país, y como se están haciendo un poco más, al ser legal, están haciendo un poco más de concientización de los reales efectos. Porque antes se evitaba hablar porque era ilegal, pero ahora se está haciendo un poco más abierto el hablar de los reales efectos. Entonces, como ahora sí se saben cosas que ahora les voy a decir, están empezando a usar los mismos consumidores, usar filtro. Entonces tienen la hoja ya no es una hoja de papel, sino que es de celulosa, que es más saludable, colocan filtro para poder filtrar un poco los efectos nocivos, y eso te palea un poco, no te evita. O sea, es como que de 10, 9. Bien, la calidad de la hierba. Ustedes saben que no es lo mismo, igual que pasa con el tabaco y hasta con los alcoholes, no es lo mismo una hierba de una ilegal, de las que venden en las bocas, una hierba producida, quién sabe de qué especie, con qué cruzas, porque también están las cruzas genéticas, que por ahí una hierba producida bien, legal, hay hojas, o hay cogollos, o hay marihuanas que fumas y te relajan, mientras que hay otras que te pegan un viaje que no sabes si estás en Ganímedes, en las Pléyades o en Vulcano. Bien, y los efectos son fatales. Entonces, depende cuál, también los factores exógenos aumentan el índice de probabilidad de riesgo. El tipo de planta y la forma de uso. La forma de uso, bueno, de vuelta, insisto, si es recreativa, 2 finitos, 2 cuetazos cada 15, 20 días o allá cuando pinte, es una cosa. Todos los días es otra totalmente distinta. La marihuana, ¿cómo afecta? El THC se une a los lípidos y tiene una vida media de 5 días en la sangre. No confundir esto con el efecto, por ejemplo, alucinógeno o de sensaciones que produce la marihuana al fumarla en el momento. Ese efecto no dura más de 2 o 3 horas. He escuchado 5 horas, pero no más de 2 o 3 horas. Ese efecto. Pero después el THC queda en los lípidos de la sangre por 5 días aproximadamente. De hecho, cuando vos sos consumidor, te pasa que al entrenar y al empezar a movilizar eso, comenzás a sentir los efectos de nuevo. No el efecto de subidón, no el efecto de viaje, pero sí determinados efectos que lo asociás a que, órale, pero si no fumé, pero lo sentís, porque sí, tiene una vida media como de 5 días del THC en la sangre. Fumar porro churro de maruja aumenta los depósitos de alquitrán y monóxido de carbono hasta 5 veces más que el tabaco. Este era uno de los mitos más grandes que había en el tiempo de antes. Antes, los defensores decían de que era saludable, de que era más sano que fumar cigarro. Incluso yo he visto gente que hoy lamentablemente perdieron mi credibilidad porque eran gente seria, entendía yo, pero que defendían a capa y espada, con folletos, con bombos y platillos, saliendo a decir y dar clases y cátedras con lentes y con libros en la mano y con corbatas, diciendo de que defendían de que era más sano que el cigarro porque tenía menos alquitrán y que no provocaba cáncer de pulmón. Hoy se sabe, y ellos mismos tuvieron que salir a decir, de que sí, tiene 5 veces más afectación que el tabaco. Es más, pensé que venía acá. Es más, aumenta 20 veces el riesgo. 20 veces el riesgo de padecer cáncer de pulmón. ¿La diferencia cuál es? Muy simple. La forma de uso. Porque antes, como era de uso ilegal, claro, quizás vos me estás escuchando en otro país que no es el mío y sigue siendo ilegal, entonces vos decís, pero Faraón, ¿por qué decís que antes era? Claro, entendeme, en mi país es legal. Por eso es que al ser legal, se están aumentando los estudios, se está aumentando toda la información, porque ahora es legal, ahora se puede hablar libremente. ¿Da? Y por eso yo en eso doy un puntito, que al ser legal es mucho más fácil informar y abrir las tinieblas. Antes, aquí y en todos lados aún se cree de que es menos nocivo, pero ¿sabés qué pasa? Al ser un producto ilegal, vos empezás a fumar, le tenés como miedo, lo voy a hablar así,
le tenés como miedo. Entonces empezás a fumar despacio, 2 pitadas, lo dejás, por ahí pasás una semana, por allá la otra semana te das otro cuetazo y así andás. Mientras que el cigarro, al ser algo legal, vos prendés uno, no te gusta, pero después prendés otro, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Entonces, por acumulación, claro, por acumulación y cantidad y volumen, el cigarro es más nocivo. Pero la realidad es que libra por libra, ¿tá? Libra por libra, la marihuana es 5 veces más dañina. Y tiene 20 veces más riesgo de padecer cáncer de pulmón. Bien. Aumenta la fatiga porque tiene el mismo efecto que el cigarro. Por eso acá hablar de los efectos nocivos de la marihuana es lo mismo que hablar del cigarro, pero potenciado. Aumenta la fatiga, altera los tiempos de recuperación, sensación de deshidratación. Es típico de la persona, el fumador, quiere comer algo dulce o comer mucho y después tomar mucha agua, lo cual promueve la deshidratación, dificultades de adaptaciones cardíacas y todo esto, díganme, un deportista en qué lo puede favorecer o beneficiar. ¿Cómo aumenta? Produce alteraciones en el tejido pulmonar y daño en los alvéolos. Los alvéolos son unidades fundamentales para el intercambio gaseoso. Si tenemos alteraciones en los alvéolos, una persona en cardio no puede aguantar nada. En cardio, una persona que fuma marihuana va en una pelea, se va a rendir. No va a terminar ni siquiera la pelea. Por eso es que vemos un tipo como un Nick Díaz, que primero salía defendiendo la marihuana y fumando y después ahora se tiene que rendir en las peleas porque no las resiste. Llámale como quieras, pero esa es la realidad. El peligroso mito, acá viene, el peligroso mito. El alquitrán de un porro contiene 50% más agentes cancerígenos que el tabaco. Digo el peligroso mito porque es lo que muchos aún creen hoy, que no daña, que es menos nocivo. Bueno, lamentablemente, si ustedes se van a basar por estudios, entre comillas, del año 2015, 2013, capaz que encuentran esto. Pero si van al año 2020, 2021, no es así. Fumar marihuana tiene 20 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que fumar tabaco. Bueno, voy a bajar la filmina, quiero ver si hay alguna pregunta con respecto a este tema, o puede también ser al de ayer del tabaco o del alcohol, y si no cerraríamos por acá y seguimos mañana con la clase de mañana, que mañana entramos en esteroides anabolizantes androgénicos. A ver si hay alguna pregunta buena por acá. Espero, Estados Unidos, me imagino que deben evadir impuestos, debes de meter marihuana en las calles para no... Acá en mi país dijeron, como no podemos combatirlo, nos unimos y le hacemos la competencia. Les recuerdo que aquellos que quieran comprar el curso de pago de preparación física para artistas marciales, 25 videos hablando y enseñando a desarrollar potencia, fuerza, velocidad, mejoras cardiovasculares, incluso hay videos para hipertrofia, si quieren ahora que se viene el verano en algunos países desarrollar físico, está abajo en la descripción. Entran al link, los redirecciona a mi página web, entren a mi página web y van a ver el curso si quieren comprarlo. Además, va un número de teléfono personal mío para que me envíen las preguntas que quiera y estamos conectados siempre a través de dudas, preguntas, sugerencias que le vayan surgiendo. Bueno, me parece que no hay preguntas, así que, señoras y señores, mañana a la misma hora vamos a ver, acá hay una pregunta. Elías Quirós, ¿qué es más fácil limpiar en los pulmones? ¿Humo de tabaco o humo de marihuana? Elías Quirós, la pregunta es hasta se responde en sí misma. O sea, ¿qué es más nocivo? Si tiene, reflexionalo así. Ambos tienen el mismo alquitrán. Pero uno es 5 veces más nocivo. Pasa que el cigarro normalmente, si tomamos, acá, vamos a agarrarlo los monjecitos. Este fuma marihuana y este fuma cigarro común. Seguramente que en un mes, se fumó 500 cigarros comunes y se fumó, 50 porros o 50 churros. Claro, vos me decís, y cuando le estudiamos los pulmones, aunque tiene un porro que es 5 veces más nocivo, seguramente que en el volumen le termina ganando en daño. Llega un punto que se equipara. El problema
es que la forma de uso del porro, yo no sé si ustedes si conocen, pero la forma de uso del cigarro es una. Aspirás, llevas a los pulmones y lo largás. Pero el porro, la diferencia, el churro, es que lo aspirás profundo y lo retenés 5, 10 segundos, lo más que puedas, hasta que te hace toser para sacarlo. Ahí es cuando dice, ese te pegó. Bueno, esa retención es fatal para el corazón, para el cerebro, para todo. Hay una diferencia terrible en esos 5 y 10 segundos que meter y sacar solamente el humo. De hecho, aquellos que son consumidores saben de que si vos haces y lo largas, no te pega. No te pega, hay una diferencia. ¿Ok? Por eso es que si me preguntás qué es más fácil sacar, yo creo que los dos son iguales de sacar. Sin embargo, si vamos a los hechos, uno es 5 veces más potente, pero el otro, por la forma de uso, lo fumas más. Ahora, que si ambos fumaran lo mismo, solamente el fin de semana, un porro y un cigarro, obviamente que el porro, la marihuana sería más. O sea, libra por libra, ¿me explico? Faraón, llegué tarde, ya hablaste del famoso CBD, me gustaría saber más sobre eso. Sí, ya hablé y en resumidas cuentas lo que dije fue que si nosotros sacáramos el CBD e hiciéramos un medicamento, sería genial. Pero si vos te fumás la marihuana, disque con la excusa del CBD, ahí tenés un problema terrible. Pero sí hablé. Ahora igual queda grabado este video. Este directo queda grabado, lo podés volver a mirar desde el principio y sí hablé. Marihuana de CBD no es un broncodilatador, eso no ayuda, disculpen mi ignorancia. Es un broncodilatador, el CBD sí. El CBD sí. CBD. Entonces, de vuelta, a lo que iba Jaime Aviles. Por eso fue que yo dije que yo no iba a hablar ni bien ni mal. Y por eso fue que en un momento determinado yo dije, hay sustancias de la marihuana que aislándola son extraordinarias, como el aceite de cannabis, por ejemplo. Como el aceite de cannabis. Entonces, si vos querés aceite de cannabis, consumí aceite de cannabis. Primero que nada, hacé lo que se te cante, ¿no?, de tu vida. No es mi problema, pero a lo que quiero decir, vos me entendés. Si vos querés los efectos positivos del aceite de cannabis, consumí aceite de cannabis. No te fumes un porro que no tiene nada que ver, mi amor, con el ojo del hacha. Si vos querés los efectos positivos del CBD, buscá suplementos o cápsulas de CBD. Y estoy seguro que se van a seguir descubriendo muy buenos componentes de la marihuana. Porque como lo dije al comienzo de este video, es una hierba medicinal y tiene un centenar de componentes a descubrir muy buenos. Muy buenos. Ahora, fumarla no tiene nada que ver. Entonces, yo la fumo por el CBD. No, hermano, a ver, yo la fumo por el cannabis, A ver, fumá, no te excuses. Pero no pongas excusas que no van, ¿me explico? Entonces sí, el CBD es excelente, pero habría que usarlo como corresponde usarlo. ¿Un té de marihuana tiene efectos igual que un porro? Mira, no te lo sabría decir, no te voy a mentir, pero sí definitivamente debe tener algún efecto porque existen muchas maneras de usarla. Incluso aquí en mi país hacen un alimento que le llaman brownie, que es como lo comen. Y yo eso no lo probé, pero sí tengo amigos que lo hacen. Incluso a uno conocí que probó por primera vez el brownie, que no lo había probado nunca, si era consumidor, y creo que durmió 3 días de corrido. Le pegó mal, le pegó un bajón, una pálida, decimos nosotros, le pegó la pálida, lo destartaló. Pero digo, tiene efecto, también tiene la mateína, es un estimulante y demás, y ahora vienen hierbas con cannabis. Que la probé, por cierto, pero no te da ningún efecto. No te da absolutamente ningún efecto. Quizás tiene algún componente que pueda ser positivo. De vuelta, vuelvo al punto. Si aislamos los componentes, genial, maravilloso. ¿Me explico? A eso es a lo que voy. Por eso es que en este directo yo quise aclarar tantos. Tiene cosas muy buenas. Pero si vos me decís, fumo porro para sacar esas cosas buenas, te mintieron. Entraste en un engaño. Te caga el sistema nervioso. Sí te caga el sistema nervioso porque es como dije anteriormente, es un depresor. Pero no solo eso, sino que tiene algo que en un principio puede ser muy lindo, pero después es muy malo. Activa más de 5 veces la producción de
dopamina en el cerebro, ¿ok? Entonces, claro, la sensación es maravillosa. Produce una adicción que no te haces una idea. Pero al activar más de 5 veces la producción de dopamina, comenzamos poco a poco, a perder la capacidad de producirla sola. Por lo que la persona, sin el consumo, empieza a caer en estados de depresión. Y esa es la famosa abstinencia. Me decía alguien en un comentario, estás equivocado porque el cigarro te calma. No, hermano, el cigarro no te calma un sorete. Lo que pasa es que vos tenés abstinencia. Te calma la abstinencia de la misma adicción que te produjo el cigarro. Ok, man. Si vos tenés adicción al cigarro, luego si no consumís tenés abstinencia. Lo consumís y te calma. Pero eso no quiere decir que sea calmante o relajante. Quiere decir que te calmó la misma abstinencia que él mismo te produjo. O sea, por eso digo, ojo con los juegos de palabra. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Y yo de vuelta. Lo repetí como 5 veces en este directo. Hagan lo que quieran. Que quiera consumir, que consuma. Pero que no argumente cosas que no son. Seamos claros, realistas y sinceros y sobre todo veraces. Al pan pan y al vino vino. Ya fumo porque quiero. Porque se me da la gana. Listo, hacelo. Tranquilo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Respeto absoluto sobre el derecho de vida del prójimo, irrestricto. Pero no me intentes vender algo que no es. Bueno, el té no, es liposoluble, es decir que lo buscamos. THC se disuelve en grasa, no en agua. Se puede hervir el agua varias veces para limpiarlo y luego en leche para deslitar. Muy bien, excelente explicación. Es verdad, es liposoluble. De hecho, se mantiene, el THC se une a los lípidos en la sangre y por eso es que puede llegar a perdurar hasta 5 días. Ahí tenés una respuesta muy acertada del amigo Camilo Alejo Martínez. Gracias, acabo de aprender algo más. ¿Viste? Me encanta. Los adoro esta clase de... Bueno, amigos y amigas, nos vemos mañana. Mañana hablamos de esteroides. Esteroides, anabolizantes, androgénicos, su uso, para qué sirven las artes marciales en los peleadores y en los deportes, efectos positivos a corto, mediano plazo, efectos negativos. Y bueno, ¿qué más? Hay que saber, hay que aprender. Después ustedes deciden. Pero hay que aprender. Y dejemos de fantasmas y de mitos, que esto es cuco, esto es caca, esto es malo. Basta de religiones. Basta de religiones. No hables de eso porque es herejía, es pecado. Te vas a ir al infierno y si hablas de eso y no me haces caso, ¿sabes qué? Te vamos a torturar y te vamos a prender fuego en una hoguera. A ver, sectarios, abstenerse. Hay que saber, hay que aprender. Lo único que os hará libre es la verdad y el conocimiento. El resto los hace prisioneros. Así que nos vemos mañana a las 17 horas de mi país. Esteroides anabolizantes androgénicos. Les envío un abrazo enorme.